Soy el profesor Francisco Quiroga, profesor del área de Ciencias Sociales, y presento la clase del día de hoy. El tema es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el proceso político que transformó el antiguo régimen feudal por otro régimen de producción de la tierra y del sistema político y económico que daría origen al capitalismo. Este proceso, como todo hecho de la historia, está enmarcado en una edad principal de la historia universal, la última etapa de la historia universal, la edad contemporánea. La edad contemporánea se inicia pues en 1789, el año en que estalló esta revolución en Francia. La edad contemporánea se prolonga hasta el día de hoy. Como sabemos, jóvenes, la historia universal tiene 4 edades: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En esta oportunidad, en este caso particular, la Revolución Francesa, vamos a observar el cambio de un sistema político y económico de régimen feudal y tenencia de la tierra a un régimen de producción industrial con un naciente sistema de producción llamado capitalismo. Muy bien, para poder explicar esto y para poder explicar las causas de la revolución, tenemos que situarnos en la Francia de aquel tiempo, Francia y Europa de aquel tiempo. Y para ello vamos a conceptualizar lo que significó el antiguo régimen. El antiguo régimen era, pues, el sistema de cosas que existía en Europa antes de la revolución. Vamos a verlo en sus 3 aspectos fundamentales. Vamos a verlo en lo político, en lo social y en lo económico. En lo político vamos a ver el sistema de gobierno que imperaba en la mayoría de naciones europeas antes de la revolución. En lo político. En aquel tiempo la dominancia del sistema político y el sistema jurídico era la monarquía. La monarquía de tipo absolutista. Como ustedes bien saben, jóvenes, la palabra monarquía viene de monarca o rey. Entonces, en aquel tiempo, Europa estaba pues compuesta por diversos gobiernos o estados de carácter monárquico. Estaba la monarquía de Francia, estaba la monarquía de Inglaterra, estaba la monarquía de España, estaba la monarquía del Sacro Imperio Romano Germánico, estaban los estados alemanes, estaba la monarquía de Austria-Hungría, estaba la monarquía zarista de Rusia y estaba el imperio turco. Todos eran imperios, todos eran monarquías, manejados por un monarca o rey. El régimen era de tipo monárquico absolutista, es decir, el rey daba cuentas de su gobierno solamente a la divinidad y gobernaba con su gabinete. No tenía pues una fiscalización de parte de los sectores de la sociedad que eran gravados con impuestos o con leyes desfavorables. Vamos a ver que este régimen de gobierno detentaba todo el poder absoluto en la persona del monarca, cuyo ejemplo principal fue el rey Luis XIV, llamado el Rey Sol. Luis XIV, llamado Rey Sol. Ahora, en aquel tiempo solamente había un país que estaba demostrando un avance en su sistema de gobierno. Este país era Inglaterra. Como hemos visto en clases anteriores, durante la Revolución Inglesa de 1648 y de 1688, se realizan grandes conquistas en el terreno político que van a incidir en la economía y en la sociedad de aquel país, de Inglaterra, y que van a irradiar a toda la humanidad, dando ejemplo a la famosa Constitución norteamericana de 1779 y a las constituciones de los estados europeos posteriores, ¿no? Y también a la emancipación de las posteriores naciones americanas. Entonces, en Inglaterra, el aspecto fundamental era la división de poderes. Como ustedes saben, jóvenes, el poder es la capacidad que tiene una clase de poder detentar el manejo de una nación. Entonces, el poder en ese tiempo, en la mayoría de países de Europa, estaba en manos de un rey y de un consejo. En cambio, en Inglaterra no. En Inglaterra el poder estaba dividido en 3 sectores fundamentales: el poder ejecutivo,
el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno independiente y cada uno necesario y cada uno complementándose con el otro. Cada uno tiene un presidente y vamos a ver que en la sociedad actual, gracias a nuestra Constitución, vemos que cada uno de estos poderes tiene un presidente que maneja los asuntos del país. Entonces, la ventaja de la Revolución Francesa fue que propagó todo esto en Europa y repercute en América, con lo cual América tiene la base fundamental para iniciar su proceso de emancipación y posterior consolidación de naciones republicanas, que vamos a ver más adelante, cuando veamos la independencia del Perú. Entonces, esto sería en el caso político. En el caso social, vamos a ver. En el caso social. En el caso social, el antiguo régimen, representado por el feudalismo francés, monopolizaba el poder y el ascenso social solamente a la nobleza y al alto clero. La nobleza y el alto clero. Con el rey y la corte, por supuesto. También, ¿no? El rey y la corte. Entonces, ellos solamente eran la clase privilegiada del país. Mientras que vamos a ver que el bajo clero, la burguesía y el pueblo, ¿no? El tercer estado, que le llamaban el tercer estado o estado llano, también denominado, van a ser ellos la base fundamental de aquella pirámide de desigualdad social que existía en Francia y en Europa de aquella época. Entonces, el sector de la sociedad, ese sector emergente, ese sector progresista, que va a tomar en sus manos las riendas de la revolución y va a hacer la labor de ilustración del pueblo, va a ser la burguesía. Los burgueses van a subir y van a consolidarse en el poder. Entonces vamos a ver, y eso va a suceder en la mayor parte de naciones europeas, posteriormente con la obra que haría Napoleón al invadir esos países. Muy bien, vamos a ver lo económico. ¿Puedo borrar? Vamos a ver lo económico. En lo económico. Como bien se ha mencionado, el régimen de producción de aquel tiempo en la mayor parte de los estados europeos era un régimen de tipo feudal. ¿A qué le llamamos feudal? Al régimen de propiedad de la tierra heredado de la Edad Media, donde prácticamente la riqueza del país se determinaba por su producción agrícola, fundamentalmente. Vamos a ver que cuando estalla la revolución se va a trastocar eso, se va a cambiar por un régimen de producción industrial masivo, naciente del capitalismo contemporáneo. Muy bien. Las clases sociales en Francia, sobre todo el pueblo, tenían que soportar muchos impuestos. Como hemos dicho que el régimen de propiedad en aquel tiempo era feudal y tenencia de la tierra y trabajo en ella, entonces soportaban hasta 7 impuestos, como usted puede ver en su separata, ¿no? Impuesto a la talla, al vigésimo, la capitación, la gabela, el diezmo, la primicia y las prestaciones. Cada uno explicaba en su separata a dónde iba dirigido eso y qué beneficio le otorgaba en contramedida, ¿no? Entonces vamos a ver que Francia y una determinada cantidad de naciones europeas no podían manejar su llamado déficit presupuestal. El déficit presupuestal no es otra cosa, y esto lo vamos a ver cuando estudiemos también la clase de economía. El déficit presupuestal es el desbalance que existe entre los ingresos y egresos o gastos que tiene el tesoro público de un país. En aquel tiempo Francia, como usted ve en su separata, los egresos o gastos eran mayores que los ingresos. Entonces el rey Luis XVI llama a sus ministros para poder solucionar la situación.
Lo primero que hicieron ellos fue poner impuestos, lo cual prácticamente atentaba contra los intereses de la burguesía y del pueblo. De allí las demandas sociales que se hicieron posteriormente, ¿no? Vamos a ver que este régimen económico que hacía que la agricultura y el campo prácticamente contribuyeran al desarrollo del país ya era obsoleto, por lo tanto tenía que ser cambiado. Con esto entonces concluimos lo que sería el estado de cosas que es el antiguo régimen, ¿no? Usted, joven alumno, en su separata va a observar las características fundamentales de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a pasar a otro tema. Dentro de lo que es la Revolución Francesa, la labor de los enciclopedistas, la labor de los filósofos. Usted sabe que la Revolución Francesa ha sido un proceso político que ha movido a millones de personas. Para que estas millones de personas puedan actuar, ha tenido que haber una educación elemental o consignataria en las mentes de cada uno de ellos. Eso ha sido la labor de los filósofos, economistas y enciclopedistas. Labor de los filósofos, economistas y enciclopedistas para la revolución. Para la revolución. Hablemos de los filósofos. Tres principales filósofos orientaron hacia la revolución en aquel tiempo. Los tres murieron antes de que estallara la revolución en 1789. Estos filósofos estudiaron las realidades de su tiempo y establecieron con ellas las teorías acerca del actuar de millones de personas. El primero de ellos, a quien yo me quisiera referir, se llamó Charles de Secondat, barón de la Brédée y de Montesquieu. Así se le conoce a él, Montesquieu. Ese no era su nombre, él se llamaba Charles de Secondat, barón de la Brédée y de Montesquieu. Era hijo de un burgués adinerado y publicó un libro llamado Cartas Persas, su primera obra fundamental y política. En esa obra, él habla con un personaje imaginario que vivía en Persia, mientras él vivía en Francia, y donde le contaba las desigualdades de su país, de Francia. Mientras que el ciudadano imaginario le contaba lo bien que pasaban en Persia, ¿no? Entonces, trata de demostrar la desigualdad que existía en aquellos dos estados para aquella época. Sin embargo, su obra principal de él se llamó El espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes. Como había viajado a Inglaterra, publica esta obra llamada El espíritu de las leyes, donde analiza el sistema de gobierno inglés y lo recomienda para su país, para Francia. En él habla de la división de poderes anteriormente descrito, ¿no? De cómo el poder político debe estar representado, por ejemplo, por un poder ejecutivo que está limitado, que es el que realmente detenta la representación de una nación, ¿no? Que ejecuta las leyes, pero está limitado por un poder legislativo o parlamento que da las leyes a sí mismo, y a su vez ambos están vigilados por un poder judicial que lo fiscaliza a través de la justicia positiva que está en los códigos. Usted sabe, joven alumno, que hay dos clases de derecho, ¿no? El derecho consuetudinario de costumbre, el derecho oral no positivo, y el derecho positivo, que es el derecho escrito. Entonces, ese derecho escrito positivo es el que está prácticamente a raíz de la revolución imperando en todas las naciones del mundo en la actualidad. Entonces, este señor puso su aporte como filósofo
para la revolución. Hablemos del segundo. El segundo se llamó François-Marie Audin, más conocido como Voltaire. Voltaire se escribe, Voltaire. Este señor tampoco vivió en el tiempo ya de la revolución, fue anterior a ella, pero escribió un libro muy interesante, junto con otros filósofos, llamado El Diccionario Filosófico. En este diccionario filosófico, él va a colocar, junto con otros compañeros, que el racionalismo es el elemento fundamental para transformar una sociedad o vivir en ella. El racionalismo se funda en la razón, es decir, en el pensamiento ilustrado de una persona, en lo que es factible, en lo que es observable, cuantificable y medible, ¿no? A diferencia de lo que es el espíritu religioso que se basa en la fe. Este señor prácticamente atacó la intolerancia religiosa en su época y reclamó los privilegios, la supresión de los privilegios de la censura, ¿no? Tanto del rey como de la iglesia, símbolo del poder de aquella época, de la alta nobleza, ¿no? Muy bien. El tercer filósofo a quien quisiera hacer referencia se llamó Jean-Jacques Rousseau, más conocido como Rousseau o Juan Jacobo Rousseau, como se lo puede ver en algunos libros, ¿no? Rousseau, Juan Jacobo o Jean-Jacques Rousseau. Este fue el filósofo que más influyó en la Revolución Francesa. Ojo que este puede ser una pregunta de examen, ¿no? Fue el personaje cuyas ideas influyeron más en los políticos que hicieron la transformación social de aquel país en aquel momento. Jean-Jacques Rousseau era hijo de un adinerado también burgués, ¿no? Pero era de Ginebra, un estado adyacente, ¿no? A Francia, ¿no? Prácticamente hoy es territorio suizo, ¿no? Él escribe una obra muy interesante, ¿no? En su primera juventud, llamado El Emilio. El Emilio o de la educación, donde habla de cuál debe ser la labor de un padre y cuál debe ser la labor de una sociedad de educar a un niño, ¿no? Pero su principal obra en la cual nosotros estamos centrados para analizar este tema de la Revolución Francesa se llamó El Contrato Social. En esta importante obra, él analiza de que la sociedad vivía en una armonía total, era un contrato primitivo, era un estado de vida primitivo, pero que los seres humanos accedieron por contrato o por acuerdo a un sistema dirigencial de la sociedad, donde había pues personas que mandaban y otros que fueran mandados, originando la desigualdad. Entonces, para él, la sociedad debe volver a ese antiguo contrato social primitivo y debe buscar la igualdad de todos. Todas estas ideas jóvenes influirían en los posteriores documentos que se dieran a conocer en la Revolución Francesa, sobre todo la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789. Muy bien, jóvenes, con esto terminamos esa labor de filósofos. Vamos a ver ahora los economistas. Los economistas. ¿Paramos?